seres humanos tenemos preguntas, pero Dios tiene todas las respuestas. La respuesta de Dios a la pregunta del hombre, ¿quién soy?, es su justicia. La respuesta de Dios a la pregunta del hombre, ¿qué tengo?, es fe. Por eso Romanos dice, porque a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de fe. Entonces yo te concluyo, la respuesta correcta es que tengo fe. ¿Por qué? Porque Romanos dice a cada uno, no es Romanos. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. Nos dice que a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de fe. Entonces, si a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de fe, concluimos que si tenemos fe. Y eso responde a una pregunta básica de la vida, es ¿qué tengo? Todos nos vamos a preguntar, ¿qué tiene? Dios dice, lo más importante que debes tener es fe. No, pero no tengo carro. No importa, tener carro no es lo más importante en la vida. Pero tener fe es importante en la vida. Porque todo hombre que tiene fe podrá con su fe tener un carro. Pero no todo hombre que tiene carro es porque tuvo fe. ¿Vamos bien? Ok. Entonces lo que yo necesito para vivir plenamente mi vida es saber qué es lo que tengo. Y lo que la Biblia dice que tengo es fe. Por eso toda la Biblia es una cuestión de fe. Fe contesta una pregunta básica de mi vida que tengo. Pero ¿qué tengo? No es lo único que me pregunto. También me pregunto ¿qué debo hacer? Bueno, cada vez que yo me pregunto qué debo hacer, la respuesta de Dios a esa pregunta es la gracia. La gracia es la respuesta de Dios a la pregunta que debes hacer. Lo que debes hacer es vivir actuando con la gracia de Dios. Entonces, Romanos otra vez nos da la respuesta. Tienes razón, no es Romanos. Efesios, capítulo 2, verso 8. ¿Sí? Ok. ¿Qué nos dice? ¿Sí traen Biblia? Claro, saquen una Biblia. Por gracia soy salvo. Eso, ahí hay un hombre de Dios que se sabe la Biblia de memoria. Díganos qué dice Efesios capítulo 2, verso 8. Dígaselos. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Y no me lo demás. Esas son las tres cuartas partes. Solo te falta la última frase y lo dirías perfecto. Pues es un don de Dios. Eso. Por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces la Biblia me dice que la gracia, que soy salvo por gracia. Entonces aquí es donde vamos a indagar en el asunto. Entonces, observen cómo este espacio aquí. Entonces, a la pregunta ¿qué debo hacer? La respuesta de Dios es la gracia. Cuando Dios habla de la gracia, ¿en qué está pensando? Entonces, observen, Efesios, por gracia, vamos a ponerlo aquí, por gracia sois salvos. Es la primera. ¿Lo escribí bien? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, esa es la primera frase, no es todo el versículo, pero Efesios dice, por gracia sois salvos. Ahora, yo que soy una persona madura, tú que eres una persona madura, ya sabemos cómo interpretar correctamente la Biblia. Cada vez que la Biblia usa la palabra gracia, por gracia, ¿qué está pensando Dios? Propósito. Ok, a ver, entonces, por gracia fui salvo. Miren, los cristianos inmaduros leen el pasaje y dicen, ay, por gracia soy salvo. Gracias, Señor, porque ahora ya soy salvo. No es lo que está diciendo. Sí, bueno, sí está diciendo que eres salvo. Pero si es un poquito más maduro, tendrás que preguntarte,
Si cada vez que Dios dice gracia, Él está pensando en propósito y fuiste salvo por gracia, entonces la salvación tiene un propósito. La pregunta es, ¿tú crees que nada más te salvó por su gracia y ya? No, te salvó por gracia para que tú. ¿Para que tú qué? Así que saber que he sido salvo por gracia y decir, Dios, gracias que me salvaste por tu gracia, y no cumplir el propósito por el cual fui salvo, no tiene sentido. Dios me salvó por su gracia, pero me salvó por su gracia ¿para qué? Para cumplir un propósito. Bien, entonces tenemos que definir primero qué es gracia. ¿Quién me da la definición de la palabra gracia? Es un favor, un regalo. Es un regalo. No merecido. A ver, es un regalo. Es un regalo no merecido. ¿Lo mismo? Regalo no merecido. Es un don. Y la palabra don es un regalo. O sea, solo dijeron lo mismo pero con otra palabra. Sí, se esforzaron, lo pensaron. Muy bien. Admiro el esfuerzo. Anoten, gracia, 2 puntos. Voy a dar definición de gracia. Gracia. Lo que yo no gané y lo que yo no merezco, pero que de todos modos me es dado. Esto es Extiende.